Hola apreciados estudiantes, bienvenidos a esta nueva semana del 11 al 15 de mayo. Ya arrancamos segundo periodo, entonces vamos a comenzar con la temática de el cuento, donde tendremos pues conceptos, un taller de profundización y una actividad evaluativa. Entonces, eh, hagámoslo desde el grupo de Facebook, que allí es donde he subido el archivo. Entonces ingresamos a nuestro perfil de Facebook y escribimos aquí el buscador aula virtual ciclo 3. Entonces, al escribirle, le damos en buscar y nos va a comenzar a arrojar una serie de resultados de aulas virtuales. Entonces reconocemos la de nuestra institución con el escudo de Mojomas. Entonces le damos, como ya todos somos miembros, le damos clic en ciclo 3, esperamos que cargue y vamos a buscar la unidad de castellano. Pues en este caso aparece de primera, entonces vamos a ver, mire que aquí ya aparece el cuento. Entonces pues podemos darle clic aquí como queramos, o si quiere le da clic en el título de la unidad. Bueno, entonces dice castellano, el cuento, semana 11 el 15 de mayo. Entonces usted debe descargar el archivo, sea desde el celular o sea desde el computador. Se le va a dar descargar el archivo. Cuando le da a descargar, entonces eh, se le va a aparecer el archivo acá abajo. Es un archivo en PDF. Es fácil descargarlo desde el celular y es muy práctico porque no pesa mucho. Entonces lo abrimos. Yo lo abro aquí, pues me queda más fácil a mí así, darle mostrar en carpeta y aquí se me aparece el archivo. La velocidad del procesador de su computador pues se va a cargar más rápido. Entonces ahí queda seleccionado y lo abrimos. Un archivo en PDF. Eh, También esperamos que cargue. Mira que nos cargó rápido. Entonces nos habla del cuento, que esa es la temática a desarrollar. Dice que hay unos saberes previos. Eh, Te leían cuentos cuando eras pequeño. Entonces vas a recordar si en algún momento tus acudientes, tu padre, tu madre, tus abuelos te leyeron algún cuento. Te dice cuál es tu favorito, cuál era tu favorito. Algunos tenemos cuentos favoritos. Dice actualmente qué cuento te gusta más y por qué. Entonces te va a tratar de dar respuesta a esas preguntas. ¿Escribiste un cuento alguna vez? Pues a algunas personas les gusta escribir. eh, y tienen sus escritos y los han guardado. Algunos hasta los han publicado. Bueno, dice qué título le colocaste. Entonces, si usted recuerda, pues escriba el título y pues de qué se trataba el cuento. ¿Te gusta leer cuentos? ¿Por qué? Entonces usted va a dar respuesta a lo que se le pregunta. Son respuestas muy corticas. Nos hablan de un contexto histórico sobre el cuento, de hace muchos tiempos, muy remotamente, la historia, que tiene que ver mucho con nuestra cultura humana. Hay muchos investigadores y teóricos que nos hablan acerca de ello. Eh, Todo esto es del contexto histórico del cuento. Y aquí nos habla de una teoría literaria. Eh, También tiene su definición, tiene sus conceptos, hay ejemplos. Y acá en la página 4 habla de la estructura interna del cuento, que ya todos han escuchado desde que estaban en primaria, desde que estaban por allá en segundo, tercero. Les decían cuáles son las partes principales del cuento o cuáles son las partes del cuento. Entonces muchos decían inicio, nudo y desenlace. Claro, entonces aquí se le llama comienzo, nudo y desenlace. Es lo mismo. Entonces esos son los momentos fundamentales del cuento. El comienzo, todo cuento generalmente tiene una
fechoría inicial, efectiva o latente, que se realiza sobre el protagonista o héroe, causándole daño, disminución o carencia como en La Bella Durmiente. ¿Ya? Ese es el inicio, ahí se plantean los eh, personajes, el lugar, el espacio y alguna situación. En el nudo ya hablan de fechoría. Ya esa fechoría mencionada anteriormente crea el nudo de la intriga. O sea, hay un problema allí que necesita resolverse. ¿Ya? Y con respuesta a eso, el protagonista, si es singular o plural, inicia su acción para poder solucionar aquel problema. Y finalmente está el desenlace, que es el final, ¿no? Que valga la redundancia. Y como consecuencia de todas las acciones desarrolladas por los protagonistas, viene el desenlace o conclusión feliz, que fundamentalmente se centra en restablecer las cosas al orden inicial o en alcanzar lo deseado. En nuestra época contemporánea, ya no solamente el final es feliz, también ya están colocando finales tristes. Ya ha habido algún cambio respecto. Se dice elementos básicos de el cuento A. Así que también, además de su estructura, él tiene unos elementos básicos dentro de esa estructura. Entonces dice que son personajes, el lugar y el tiempo, y la trama y el argumento. Entonces, miremos aquí brevemente de qué se trata, porque va a haber una actividad más adelante que nos va a invitar a aplicar estos conocimientos de acá. Se dice que los personajes pueden ser principales y se dividen en protagonistas, aquellos buenos de la historia, los que despiertan la simpatía del lector, y los antagonistas o los malos de la historia son los que generan la antipatía del lector. Dice que también existen los personajes secundarios positivos y los negativos. ¿Ya? Los primeros, o sea, los positivos, son los que ayudan a los protagonistas. Y los segundos, los negativos, son los que colaboran de antagonista, es decir, cumplen sus órdenes o deseos. Nos hablan también del lugar y el tiempo. Se dice, suelen ser vagos, remotos o imprecisos, lo que les da un encanto especial a las historias y contribuyen a desarrollar la imaginación del lector. Bueno, cuando estamos leyendo, entonces como en los cuentos, en la historia se describen cosas, lugares, uno está leyendo, pero en la mente se está imaginando cada palabra, cada descripción de lugar o de persona o de situación, y la vamos formando en nuestra mente, ahí la vamos dibujando, y eso es lo que da esa agradable sensación de querer seguir leyendo hasta el final. Las frases de inicio de los cuentos ayudan a crear el ambiente, así como dice, érase una vez, entonces uno dice por allá, alguna vez, había una vez, hace muchos años, uno sabe que fue hace muchísimos años, fue hace mucho tiempo, allá por los tiempos de, quiere decir que es mucho más eh, lejos en el tiempo y en un lejano país, entonces uno se imagina el país más remoto. Habla de la trama o argumento. Se desarrolla por medio de una serie de acontecimientos distribuidos al inicio, en el nudo y en el desenlace o el final. Entonces esto es pues la relación que se tiene, la coherencia que hay entre el inicio, el nudo y el desenlace, de que se sepa que la historia no pierde el hilo, de que no se va para otro lado ya. Porque pues los cuentos generalmente son cortos. Entonces, ya al haber analizado esto un poquito, estas definiciones, estos conceptos, dice que monitoreo mis logros. Hay una actividad de 2 puntos, dice mediante un resumen, explica los hechos más relevantes en el origen de los primeros cuentos. La segunda dice, mediante un esquema, explica qué es un cuento, su estructura y elementos que lo componen. Bueno, entonces miremos la primera, dice mediante un resumen. Vamos a mirar y habla del origen de los primeros cuentos. Entonces vamos acá al primer texto, va a dar una breve explicación y ustedes ya hacen el resto. Dice, en el contexto histórico, dice que los primeros cuentos se remontan probablemente al momento tan misterioso como apasionante de los inicios de la historia y la cultura humana. Entonces, tenemos que ir haciendo el resumen en esta parte.
Esta primera definición es importante porque de aquí partimos. Y entonces esto lo vamos copiando en el cuaderno, donde usted lo vaya a hacer, si lo va a hacer en Word, como le quede más fácil. Escribe resumen, y coloca primera resumen y esta primera parte va allí, está bien. Luego que dice Vaquero Goyanes, que dedicó gran parte de su vida al estudio del cuento. Entonces colocamos esto, puede ser para ir acortando palabras, podemos colocar eh, Goyanes, el apellido, ese que, no hay necesidad, colocamos, dedicó gran parte de su vida al estudio del cuento, porque en el resumen va todo textual, no se puede cambiar palabras, solo omitir las que no son tan importantes. Dice, entonces se refería a este género como a esa viejísima y siempre joven fascinadora criatura literaria. Hasta aquí puede ser. Y esta parte la podemos omitir. Entonces, de aquí podemos omitir esta palabra que dice, pero desgraciadamente, y colocamos, es difícil que se llegue a saber cuál fue el primer cuento. ¿Ya? Entonces aquí podemos dejarlo en punto seguido. Y lo demás pues podemos omitirlo. Y así sucesivamente usted va omitiendo lo menos relevante de cada párrafo de acá. ¿Listo? Así como hice yo en la primera parte. Vamos a explicar la número 2 que habla del esquema. Eh, Aquí te dice, mediante un esquema, explica qué es un cuento, su estructura y elementos que lo componen. Entonces, ¿qué es un cuento? Pues está allá arriba. Entonces usted, un esquema puede ser un mapa conceptual, una tabla, como usted lo quiera representar. Lo importante aquí es que usted sepa sintetizar esa información y lo organice en un esquema. Tabla, mapa conceptual, un cuadro, como le quiera llamar. Entonces, mmm, tiene uno que explicar el cuento, la estructura y los elementos. Entonces, tiene tres partes, ¿no? Pero el cuento está allá arriba, está cortico. ¿Cuál es la estructura? Entonces, cuando hablamos de inicio, nudo y desenlace, entonces explica cada una de esas partes y luego dice elementos que lo componen. Entonces, lo que habíamos hablado allí, que era de los personajes, del espacio, el tiempo y de la trama, ¿no? Eso lo explican allí. Es algo muy sencillo. Y esta es la primera actividad de profundización. Entonces, luego viene una actividad eh, ya de aplicación. Dice, lee el siguiente cuento y realiza las actividades propuestas. Dice, el labrador y el diablo. Es un cuento corto. Y aquí hay unas preguntas. Dice, responde atentamente cada pregunta. Indica marcando con lápices de colores la estructura interna del cuento, el labrador y el diablo. Entonces dice, presentación. Entonces en la presentación, o sea, el inicio, va a marcar con lápices de colores desde dónde hasta dónde va la presentación. Luego va a hacer lo mismo con el nudo, desde dónde hasta dónde, con otro color diferente. Y el desenlace o final también, desde dónde hasta dónde. Entonces, voy a hacer yo el primero, el inicio. El inicio aquí está muy cortico. Dice, entonces el inicio es donde se presenta quién estaba, qué estaba haciendo y el lugar. Ya. Érase una vez un labrador suelo tan listo como astuto, de cuyas tretas podrían contarse no pocas historias, aunque la más graciosa de todas es la burla y mala pasada que le hizo al diablo. Un día en que el campesino había terminado su labor y se disponía a regresar a su casa a la hora del crepúsculo, vio en medio del campo un montón de carbones encendidos. Acercóse muy extrañado y vio a un negro diablillo que estaba sentado encima. ¿Está sentado sobre un tesoro? Preguntóle el labrador. Sí, respondió el diablo, sobre un tesoro en el que hay más oro y plata que jamás viste en tu vida. El tesoro está en mi campo y por tanto me pertenece, dijo el labrador.
tuyo será, replicó el diablo, si durante 2 años te comprometes a darme la mitad de lo que produzca tu campo. Entonces, hasta aquí podemos dejar el inicio, ¿no? Porque ahí está planteando todo. Porque de aquí para acá ya viene, ya él le propone de, de cómo va a solucionar ese problema. Ya él le propone algo que se convierte en problema, entonces el labrador va a solucionarlo. Entonces hasta aquí lo puede dejar como inicio. Luego usted ya debe mirar dónde se presenta el problema y dónde termina ese problema y dónde está la solución de ese problema que ya sería el final. Entonces lo va a resaltar con lápices de colores. Entonces espero que pueda realizar la actividad por medio de esta explicación. Eh, Cualquier cosa pueden preguntar por medio del grupo. Hasta pronto.